Buena gente, con un video más. Hoy vamos a hablar del famoso videojuego Ghost of Tsushima que ha causado un revuelo importante a nivel mundial por sus ventas, por las buenas calificaciones, por ser un videojuego que inclusive está siendo mejor calificado por el usuario que por la prensa, que por los medios, llegando a un punto de calificaciones, por ejemplo en Metacritic de 9.2, siendo uno de los juegos mejor valorados este año. Y quizás por muchos uno de los que tiene quizás el gran peso en lo que es la consola de PlayStation. Cabe destacar de que este juego ha logrado tener una recepción positiva tanto por los medios como por los jugadores. ¿Y por qué se da esto? Bueno, muy simple, la estructura de la historia, la estructura del juego, la estructura grafical, lo que tiene que ver con la banda sonora, lo que tiene que ver con la jugabilidad, con el estilo, también con mucho del peso que conllevan las decisiones y demás. Entonces, este juego, Ghost of Tsushima, tiene una trama que se puede resumir en una historia de cambios, pero son cambios que tienen un sentido o una lógica base. Estamos hablando de Jim Sakai, un joven samurái quien por decisión propia va a tener una trascendencia o una transformación de la virtud propia de un samurái hacia un cambio que es el del título, digamos, hacer el fantasma. Y esto es muy interesante porque conlleva una transición histórica de lo que fue el arte de combate samurái, que era muy honorable, que era de frente, que era de carácter de morir defendiendo su estilo y su esquema, a un carácter más de supervivencia, de sigilo, de acción no tanto amoral, porque todo es válido, según hemos visto con obras como El arte de la guerra de Sun Tzu, pero sí en un sentido de que ya no es un enfrentamiento, por decirlo así, directo. Y entonces es esa transición con Jim Sakai que se podría dar inclusive de la misma política de guerra que hay en el mundo actualmente. Y esto es algo muy interesante. Estamos hablando de un juego que se ambienta en la primera invasión mongólica, o mongol mejor dicho, eh, que tiene un personaje ficticio que es Khotun Khan. Khotun Khan como tal no existe, pero se fundamenta en que es el primo de Kublai Khan. Kublai Khan que fue el nieto de Genghis Khan y que fue el que lideró la invasión hacia Japón cuando se dio el proceso, digamos, de expansionismo del imperio mongol. Sí puedo decirles de que la historia tiene un argumento muy fácil de entender, muy simple, pero no es tampoco una cuestión que sea necesaria de que se amplíe. En el fondo, a veces una historia que solamente tira con una trama base, la trama del gran héroe, la trama de la redención del héroe, o más bien de su corrupción, pues ya basta y sobra para generar una buena historia. Hay un villano, hay un héroe, hay un giro de argumentos que se rompen, hay algún momento traición, hay algún momento alianzas, hay mucha eh, base de entrenamiento para que este héroe pueda superar el obstáculo y pueda salir adelante. Pero lo más importante, y quizás es lo que más me gusta de esta trama de Ghost of Tsushima, es el hecho de que no violenta o no irrespeta la lógica de lo que estamos tratando en la historia, en el argumento. Se mantiene bajo su mismo esquema, no busca romper paradigmas por puro gusto, se fundamenta mucho en temas sociales, políticos, culturales y hasta religiosos de la zona, de su época. Eh, Abarca también una visión muy interesante de lo que es la poesía, de lo que es la música, de lo que es la meditación. Entonces, Ghost of Tsushima da una muy buena impresión de lo que es la cultura samurái y su transición hacia un modelo más, como les digo, de política, o mejor dicho, estrategia militar más
podría decirse, no tan amoral, pero sí más indirecto a lo que se daba antes. También hay que partir de algo muy importante. Las personas tienen que entender la historia de los samuráis. O sea, los samuráis fueron uno de los grupos armados más peligrosos de la historia mundial, principalmente en Oriente. Pero también tuvieron un auge y una caída, como todo en la historia, como los caballeros templarios, como los ninjas, como los famosos caballeros mongoles, por ejemplo, y sus famosos arcos. Pero lo cierto es que este juego tiene una historia muy rica, muy simple, pero muy rica en cómo llevar las cosas. Y a veces el hecho de que sea lineal, que sea estructurado, que tenga un sentido o una base, ya basta y sobra para generar un juego atractivo. Y la mejor muestra es que no genera división. Un juego que no genera división es un juego que simple y sencillamente va por el buen camino. ¿Por qué? Simple. Cuando no hay un choque entre la prensa, entre el usuario, es porque se está haciendo algo bien. Se está llegando a un punto de concordancia. No es llevar la contraria solamente porque sí a la prensa o al jugador. Es que tenga una lógica, que tenga un sentido. Y esto es quizás lo que hace que el juego sea tan bien visto, haya batido récords en Japón, por ejemplo, y pues se diga que es el famoso juego subestimado de este año. Pero yo les digo algo, como va y como le están dando percepciones, principalmente youtubers, principalmente personas que hacen reviews, que por ejemplo fueron muy críticos con The Last of Us, por ejemplo, sí están viendo en Ghost of Tsushima un juego bastante interesante y con una lógica de operación bastante válida. También he de decir de que el juego es único de la consola de PlayStation, lastimosamente, porque estos son juegos que no deberían tener, digamos, una sola plataforma. Deberían tenerse en PC, debería tenerse también en Xbox, pero lastimosamente es un lujo que se da a Sony y que con todo respeto puedo decir de que es uno de los grandes hits que tendrá este año y que por mucho, y lo digo de manera, eso ya de manera personal, supera tramas como The Last of Us. Porque yo ya les había mencionado en varios videos por qué no considero que The Last of Us sea un juego eh, atractivo o no atractivo, sino en el sentido de que no es un juego que vaya a generar una postura de unidad, por decirlo así, entre los jugadores y que eso hasta cierto punto es contraproducente. Hay que verlo desde el sentido de si quieren sacar una tercera parte o no, pero por lo menos Ghost of Tsushima sí ha tenido ese buen pegue. También hay que admitir de que Ghost of Tsushima es primera entrega. Hay que ver si ellos deciden seguir expandiéndose, pero con esta buena entrega que han dejado, es muy probable que o una expansión o una segunda parte se haga pronto. Lo ideal sería también ver hasta qué punto se puede parar, porque tampoco es bueno estar creando juegos y juegos y juegos y juegos y montar sagas que luego van a ir dañando a pocos la temática. Ese sería mi reporte final sobre Ghost of Tsushima. De momento puedo decirles que es el juego que más me ha convencido este año. Es un juego de PlayStation, pese a que yo soy de la consola de Microsoft. Admito que es un juego que me ha gustado verlo, me ha gustado analizarlo, me ha gustado comprender su entorno. La jugabilidad se ve muy interesante, muy curiosa con la variedad de estilos de manejo de ataques y de defensa. Muy variado en cómo hacer las misiones, en cómo operar y sobre todo con una historia muy rica y muy interesante. Que yo les invito a que busquen la historia tanto de Genghis Khan como de Kublai Khan y los mongoles. Principalmente cuando se dio esta invasión hacia Japón, donde hubo figuras como, se me viene a la cabeza Minamoto Yoshitsune, que buscaron la defensa del territorio ante la invasión mongola. Sin más que decir, me despido. Buen día.